Bien, queridos amigos, damos inicio a nuestra secuencia de entrevistas y quiero darle la más cordial bienvenida a la licenciada Milagros Villalui. Ella es licenciada paramédico, fisioterapeuta, coach en nutrición y es gerente general de Fisiomedic. Con ella conversaremos acerca de los servicios que brindan en su empresa, pero también, queridos amigos, tocaremos un tema muy importante, ¿sí? Las dolencias crónicas, los dolores crónicos, ¿sí? De repente usted, querido amigo, sufre de tendinitis, sufre de lumbalgia o ha sufrido alguna lesión, etcétera, ¿no? Que se ha hecho crónica por no haber recibido un buen tratamiento, y con nuestra invitada conversaremos acerca de qué tan frecuente es esta casuística, punto número 1, y punto número 2, cómo debemos atendernos, qué atención debemos prestarle a este tipo de situaciones, porque también hay consecuencias que pueden mermar nuestra salud física, nuestra productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bienvenida, Milagros, ¿cómo está? ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por la oportunidad. Lo primero que sale del corazón cuando uno se siente bien es la gratitud, y me siento muy agradecida por estar aquí, por el público que nos acompaña. Excelente, gracias también por haber aceptado la invitación para estar aquí en Emprende 3. Milagros, para que el público la conozca en esta primera secuencia, quiero que por favor comparta con nosotros acerca de Fisiomedic. ¿Qué cosa es Fisiomedic? Bueno, Fisiomedic es un centro de fisioterapia y rehabilitación. Tiene más de 10 años y nació como respuesta a una necesidad muy personal. Ver muchas personas sufriendo con dolores crónicos, ver personas con limitaciones físicas y sí encontrar un tratamiento integral que les ayude, ¿no?, a salir adelante. Entonces Fisiomedic nace del corazón, claro, para poder brindar una terapia, un tratamiento completo que combine ciencia, tecnología y humanidad. Ajá, muy importante esto último que usted comenta, Milagros, la humanidad, ¿no? Yo creo que hoy por hoy lo que más hemos perdido quizás es la sensibilidad del trato, queridos amigos. ¿Cuántas veces? Yo tengo estudios de salud pública en la Universidad Cayetano Heredia, entonces estoy muy familiarizado con ese eslogan, ¿no? Aquí atendemos con calidad y calidez, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces que uno asiste en búsqueda de atención médica en un centro hospitalario, ¿no?, del Estado, etcétera, se encuentra con mala atención, ¿sí? Y a veces nosotros los usuarios decimos, oye, en este centro de salud, en este hospital, etcétera, de institución X, pues se han deshumanizado, ¿sí? Y creo que es muy importante esto que usted comenta para que, como elemento clave, ¿no?, en la atención que brindamos. Pero quiero que usted me aclare, por favor, ¿cuál es la diferencia entre dolores crónicos y limitaciones físicas? El dolor crónico es un dolor mantenido en el tiempo, es un dolor casi normalizado. Lamentablemente, hoy en día, muchas de las personas han normalizado el dolor. Llegan a la consulta pacientes y usted les hace pues la historia y les pregunta cuánto tiempo data esta afección. Y sorprendentemente hablan de años. Y dicen, no, pero siempre me duele. Han normalizado el dolor. Mejor dicho, se acostumbraron al dolor. Se acostumbraron y a automedicarse. La polifarmacia. No teniendo en claro que realmente los analgésicos no curan. Claro. Solamente son bloqueadores del dolor. Ajá. Entonces es triste cuando a veces me llega una paciente y me dice, yo estaba muy bien, me iba muy bien con una pastilla que me recetaron, empecé a tomarla y me sané, dicen. Me sané, qué bien. Y cada vez la tomaba, pero de repente ya no tenía que tomarla una vez al día, tenía que tomarla 2, 3, 4, pero ahora ya no me hace nada. Entonces yo le digo, ¿qué pastilla es? Y me sale con morfina, bueno, es un nombre comercial. Caramba. He visto casos así y yo le digo, ¿esa estás tomando? Es algo fuerte, muy fuerte, gravísimo, claro. Es morfina, y adictivo, ¿no? Claro. Adictivo. Por esa razón la paciente me refiere, cuando la tomaba, cuando recién me la recomendaron, me la indicó el especialista, pues la tomé y me curé todavía. Es que no se curó. Los analgésicos no curan, calman, son bloqueadores del dolor. Claro.
Y sobre todo cuando se trata de problemas musculoesqueléticos, no funcionan las pastillas. Claro. Porque eso ya es un trabajo terapéutico, Claro. físico, hay que tratar la causa. En Fisiomedic nos vamos más allá de la consecuencia, nos vamos al origen. Y a veces, sorprendentemente, el origen no solamente está en algo tangible, empieza hasta con una emoción. Por supuesto, Tengo claro. muchos pacientes Exacto. que empezaron con quizás el jefe, quizás el vecino, quizás un familiar, a sentir emociones negativas que empezaron a tensarles, claro. los músculos se empiezan a contraer, empiezan a tener problemas gástricos, se adoptan posturas antálgicas y empieza una cadena que con el tiempo no se cura, sino solo se agrava. A ver, muy interesante, ¿ok? Muy interesante, y espero que tomen nota ustedes, queridos amigos, porque esto es más frecuente de lo que nosotros podemos imaginar. Para empezar, ¿qué cosa es un dolor antálgico? No, una postura una postura antálgica. Una postura antálgica es una postura que adopta el paciente guiada por el dolor. El cerebro, de una manera muy ingeniosa, empieza a adoptar posturas que le duelan menos. Por ejemplo, ¿no? Me ha tocado pacientes que tienen muchos problemas del lado izquierdo o incluso llegan a alterar la formación de la columna. Se van al quiropráctico. En Fisiomedic contamos con quiropraxia, pero ojo, la quiropraxia, abramos un paréntesis, no es una herramienta, no es lo que lo cura todo. La quiropraxia es una muy buena herramienta, pero es de acuerdo a la situación. A la casuística, claro. Exacto, Ajá. Y al paciente, a una paciente de más de 60, 70 años no le podemos aplicar Por quiropraxia, supuesto, ¿no? claro. Tiene sus limitaciones. Sus limitaciones, su alcance. Entonces, la postura antálgica es una, por ejemplo, tengo una cirrosis, tengo un problema hepático, como este hígado al estar inflamado ocupa una cavidad más amplia, se inflama, ocupa una cavidad más amplia de la que tiene por naturaleza asignada en el cuerpo. Entonces, ¿qué hace el cerebro? De una manera maravillosa, se inclina o rota un poco para darle más espacio, por decirle al hígado. Que por ahí salva la situación, pero ¿qué ocurre? Empieza a presionar o a rotar la otra parte del cuerpo, la otra, creando una asimetría y creando un dolor, porque como no es su postura normal, empieza a doler. O por ejemplo, ¿no? Tenemos un esguince. Claro, es lo más frecuente para quienes hacemos deporte, etcétera. Entonces, como no tenemos tiempo para atenderlo, porque estoy muy apurado, no tengo tiempo para curarme, no tengo tiempo para ir a la terapia, mejor la pastillita, mejor por ahí. Claro. ¿Qué hace el cerebro o la persona? Empieza a pisar de ladito para no asentar el pie que está afectado. Sí. Creando un problema más al que ya tiene. Ajá, correcto, muy bien, espero que nos haya quedado claro. Esas son las posturas antálgicas, ¿no es cierto? Ahora, otra cosa que usted comentó hace un instante es que a veces, y estaba ejemplificándolo con una situación laboral, ¿no es cierto? Que estamos en el trabajo y de repente usted mencionaba que por una situación X, de repente con un compañero o con el jefe, ¿no? Comenzamos a somatizar, ¿sí? Y comenzamos a sentirnos mal o a asumir estas posturas antálgicas. O sea, usted me quiere decir que por el estrés en el trabajo nosotros podemos llegar a sufrir de una dolencia estrictamente física, muscular, esquelética. Por supuesto. Las emociones no quedan en algo abstracto, las emociones se convierten en procesos químicos, en respuestas hormonales que afectan nuestro organismo. No queda simplemente en algo imaginario, ¿no? Claro. Conllevan a una reacción química en el cerebro, una reacción química en nuestro segundo cerebro, que ya es bien sabido que el sistema entérico digestivo produce, por ejemplo, el 70 a 90% de la serotonina de toda persona. ¿Y la serotonina qué cosa es? ¿Qué efecto tiene? La felicidad. Ajá. Entonces, del bienestar. Si estamos con una microbiota quizás afectada por el tema de las vacunas, por el tema de una alimentación con un pH desequilibrado, muchos carbohidratos, poca fibra, mucha cafeína, porque vivimos en la época de la inmediatez. Así es. Todo lo que nos estresa hasta que el celular dé la vueltita.
este celular, sí, claro. Vivimos así. Claro. Todo eso tensa. La persona no lo percibe, pero va recibiendo procesos químicos que van a repercutir. Van a ir mermando. Van a ir afectando, generando otras. Claro, alguien me dirá por ahí, Milagros, ¿estás hablando de vivir en un mundo sin estrés? La luna. Porque no, pero podemos controlarlo, podemos, aprender, digamos, minimizarlo, ¿no? Aprender a manejar. Por ejemplo, tuve una paciente que tenía muchos problemas gástricos. Ella le habían hecho endoscopias y le salía que no tenía nada fisiológico. Milagros, tenemos que irnos al corte, ¿ya? Y luego del corte, ¿no? Regresamos con esa parte que está muy interesante. ¿Le parece? Queda. Bien, amigos, rápidamente regresamos después de la pausa con Milagros Villalui, quien es directora de Fisiomed. Muy interesante conversa, no se la pierdan. Regresamos. Tienes dolores constantes de cabeza, cansancio, como fatiga, como que tienes una mochila atrás que te pesa? Pues lo mismo he sentido yo. Pienso que tengo estrés, pero al final vine a Fisiomed y me he enterado que tengo más que eso. Doctora Milagros, coménteme qué es lo que tiene. Efectivamente, tenemos un cuadro de estrés, pero ya pasó, ya se complicó un poco y tenemos una contractura fuerte. ¿Sentiste cuando toqué aquí? Sí, dolor fuerte. Dolor fuerte. Pero no hay problema, eso lo trabajamos con terapia. Tenemos el magneto, tenemos el infrarrojo y en unas cuantas terapias más vas a quedar como la versión turbo. Gracias, doctor. Sobre todo lo que más me encantó es que se adaptan a tus tiempos, son certificados. Hoy, 29 de julio, feriado donde todo está cerrado, me han atendido. Tienen cochera, está en un lugar muy céntrico, andábamos con la Arequipa y lo mejor, el precio, recontra accesible, son 60 soles, se los recomiendo. Y además he convencido a la doctora y a todos los que vean este video tengo un diagnóstico gratuito. Wow. ¿No es así, doctora? Así es, ya quedamos, ya me convenció. Los esperamos. Bien, queridos amigos, rápidamente regresamos con nuestra invitada, la licenciada Milagros Villalui, quien es directora, fundadora de Fisiomed. Estamos tocando un tema muy interesante y gracias, Milagros, nuevamente por estar aquí en el programa, porque muchas veces, claro, estos dolores crónicos que usted menciona y que muchas veces tienen su origen en estrés, ¿sí? En cuadros de estrés, puede ser intralaborales, ¿no? Hasta una relación amorosa puede afectar, ¿cierto? O también, queridos amigos, y aquí tocamos ese tema en el programa durante la pandemia, aquí tuvimos al doctor Freire, quien es también de la Cayetano, ¿no? Tocamos el tema de salud mental durante varias semanas, porque en esa época pues todos los empresarios estábamos encerrados, no podíamos hacer nada prácticamente, y se acumulaban los costos y los gastos y no habían ingresos. Entonces hubo mucho estrés en esa época, ¿no? Depresión, ansiedad, estrés, ¿no? Y eso pues afecta a la salud, ¿no? Entonces, qué importante estos temas que usted está compartiendo con nosotros, Milagros. Me decía usted en el bloque anterior acerca de estos dolores crónicos, de cómo esto se normaliza, ¿sí? Y me estaba comentando acerca de un caso, de una paciente. Así es, ¿no? Una paciente que fisiológicamente le hicieron endoscopias, muchos exámenes y no arrojaba nada, pero ella sentía todo, o sea, ella sí se sentía mal, estaba mal. Agruras, reflujos, todo le caía mal. Entonces yo le dije, bueno, mira, cuando la causa no es física, es emocional. Claro. O sea, no hay, si no es uno, es otro, o día o noche, no hay más. Entonces, claro, tenemos que buscar. Y me dijo, bueno, le dije, la familia, todo bien, en el trabajo, bueno, me dijo mi jefe. Es que cuando lo veo, entonces le dije, ¿qué te parece si cambiamos la actitud con el jefe? No, es que yo no lo puedo ni ver. Y claro. Entonces le dije, mira, hagamos una prueba. Cada vez que lo veas, sonríele. Pero ¿cómo le voy a sonreír si no se lo merece? Sonríele. Cuando lo veas, sonríele, salúdalo amablemente y vas a ver cómo vamos cambiando la actitud. Claro. Ahí le habló usted desde su perspectiva como coach, ¿cierto? Exacto, Ajá. en nutrición. Muy Entonces, bien, muy bien.
Ella lo hizo y sorprendentemente me dijo, he mejorado. Bueno, ella lo adujo que el jefe había cambiado, pero el jefe no cambió, lo que cambió fue ella. Claro, claro. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos neurológicamente que cuando simplemente hacemos el gesto de sonreír, el cerebro segrega serotonina, ¿no? Entonces hacemos así. Es más, cuando llegan pacientes con depresión, con estrés, les digo, solo sonríe. No, pero es que ¿de qué me voy a reír si no tengo motivo? Finge. Claro, exacto. Finge. Exacto, ¿Cómo me voy a reír claro, si claro. me pasa esto y lo otro? Finge. Solamente mecánicamente el cerebro, cuando ve que hacemos este gesto, entonces el cerebro libera Claro. la hormona de la felicidad. Muy bien, muy interesante este caso. Ahora, ¿y qué cosas son las limitaciones físicas? Ya nos queda claro cómo son los dolores crónicos, ¿no? ¿Y qué cosas son las limitaciones físicas? Bueno, ya problemas realmente físicos, como por ejemplo, ¿no? Displasia de cadera. Perdón, ¿qué es eso? Es cuando hay un desnivel en la cadera, ¿no? Tengo pacientes y tengo muchas fotos de pacientes que han estado a punto de entrar a la sala de operaciones por esta situación y bueno, ahí sí ayuda de la quiropraxia y más el método de terapia que yo realizo, hemos podido corregir eso y evitarle a una niña que use zapatos tan incómodos como los que tienen el nivel para compensar el desnivel, otra paciente con la pierna acortada, Claro. pero todo eso es cuestión de acomodar esa limitación, esa restricción que hay a través de la terapia, de la quiropraxia, sumándolo y preparando el cuerpo para poder hacer el ajuste. ¿No? Oye, muy interesante y realmente desde una perspectiva, voy a decirlo, como una persona común y corriente, ¿no? Yo creo que el servicio que ustedes brindan es de gran impacto y un impacto muy positivo, queridos amigos, porque yo personalmente he sufrido de varias lesiones en la pantorrilla, acá en las muñecas por manejar bicicleta, ¿sí? Acá en la espalda, en la zona baja de la espalda por otros deportes, ¿no? Cuando practicaba artes marciales hace muchos años, también, ¿no? O inclusive tuve accidentes por manejar motocross, ¿no? Entonces, y ciertamente yo puedo decirles, queridos amigos, que el no ser consciente de las capacidades que tenemos con nuestro cuerpo, ¿no? A veces nos hace incurrir de repente en el error de no prestarle atención, ¿no? A ciertos detalles de su funcionamiento, ¿ya? Por ejemplo, yo he tenido varias lesiones, como le digo, y he sentido en carne propia lo que es estar, por ejemplo, con muletas un año o con un yeso muslopédico 2 meses, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, y uno pues ahí empieza a tomar conciencia, ¿no? De mi cuerpo, ¿no? Hay que cuidarlo, ¿no? Pero muchas veces, Milagros, ciertamente no somos conscientes de ello. ¿Por qué? Porque no nos pasa algo grave, ¿no? Pero nos está doliendo de repente, queridos amigos, tomen nota, la muñeca por usar mucho rato el mouse o por apretar mucho, ¿no? El antebrazo, no lo sé. El síndrome del pulgar. El síndrome del pulgar, el cuello, ¿no? ¿Sabía usted, disculpe que le corte, que cada vez que nosotros inclinamos 15 grados nada más el cuello, le estamos dando una sobrecarga de 12 kilogramos? A la zona genital. Exacto, a eso iba, ¿no? A eso iba. Nos queda claro entonces lo que ustedes hacen, ¿no? Pero ¿qué pasa con el no darnos cuenta, Milagros, ¿no? ¿A qué puede conllevarnos el no darnos cuenta o el no atendernos debidamente cuando tenemos un dolor crónico? Porque cuando, bueno, tenemos una limitación física, pues sí, ¿no? Inmediatamente ya tenemos que por fuerza recurrir al médico, ¿no? Pero en los dolores crónicos, ¿no? A veces pasan desapercibidos, ¿no? Y estamos ahí con el diclofenaco o con un ungüento, etcétera, ¿no? Y digamos, como quien dice, aliviándonos, pero esto es temporal y luego se puede agravar. Entonces, se va a agravar. ¿Qué puede conllevar el no atender debidamente esto? Bueno, tener en claro que el tiempo no cura, el tiempo agrava. Lo que hoy es chiquito, mañana va a ser mediano, después va a ser más grande y después va a ser, en algunos casos, hasta ya, pues, nos va a llevar a una incapacidad parcial o total, ¿no? Por ejemplo, ¿qué incapacidad? Me han llegado pacientes así, literal, que con 2 personas ayudándoles, que no podían ni siquiera girar el cuello, ¡Ah, caramba! que no podían ni siquiera doblarse para echarse a la camilla,
¿Por qué? Por una hernia, por una contractura. Es que yo les digo, eso no nació hoy día. No, sí viene de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Todavía le preguntan. ¿Hace cuánto tiempo? Creo que 2 años. Creo que ya hace... Claro. Imagínense. Entonces, claro, ya, claro, pues, claro. Y lo más triste es que a veces algo que tardó en cocinarse 2 años o más, quieren que se resuelva en 1 hora de Claro, terapia. exacto. La lógica nos dice, bueno, no se da en la vida real que debería ser el mismo tiempo que tomó en crearla. Es cierto, es cierto, y queridos amigos, yo puedo decir que es tal cual lo dice nuestra invitada, que a veces queremos todo de un día para otro cuando la dolencia ha sido mucho, o sea, tiene una larga data hacia atrás, ¿no? Cuando yo tenía el problema en la pantorrilla, que me hicieron una reconstrucción del muslo, ¿no? De la pantorrilla, del músculo de la pantorrilla, ¿no? Y asistía a mis terapias, ¿no? Yo sí asistía a mis terapias, pero había personas que ya se aburrían de la terapia, ¿no? Y luego regresaban, ¿no? Peor, con la lesión amplificada, ¿no? Muy bien, excelente. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta de usted como profesional y sobre todo a la cabeza de Physiomedic frente a toda esta casuística? ¿Qué han diseñado ustedes como respuesta? ¿Qué servicios brindan? Bueno, nosotros en Physiomedic damos una fisioterapia avanzada, magnetoterapia, quiropraxia, medicina china, estética terapéutica, damos sueroterapia y suplementos naturales. Y no vendemos, si se trata de venta de algún producto, sino educamos, guiamos al paciente. Me gusta mucho explicarle, porque cuando el paciente tiene conciencia de por qué y para qué, entonces ya se fideliza con el tratamiento. Claro. Y sobre todo damos resultados reales. No momentáneos, ¿no? Sino resultados reales. Me llegan muchos pacientes que han ido allá, más allá y de acá, y cuando ven el tratamiento que les brindo completamente diferente, se dan cuenta de que, bueno, sí pueden alcanzar una mejoría en menos tiempo del que supuestamente iban a tener, pero eso sí, hacemos un tratamiento integral. Yo a veces me da risa porque llega un paciente con una lesión en el dedo, en la muñeca, y me estira su manito. Y yo le digo, échate a la camilla, descúbrete todo. Y me dice, pero no, si a mí solo me duele la mano. Claro, no, es que le digo, lógico. tenemos que ver desde aquí. Y cuando les sí. empiezo a Sí, evaluar, sí, a sí, palpar, sí. recién, que yo no sabía que ahí me dolía, yo no sabía. Es que el cuerpo es uno solo. Y aquí es como en el caso de un sismo, ¿no? El movimiento se siente aquí, pero el epicentro está... Así, yo sé lo que es eso, porque cuando estaba en terapia, la verdad que era la pantorrilla, pero tenía otros problemas en otras zonas. Y sí, pues la doctora Sandra Iseki, de repente la conoce la doctora Sandra Iseki, ella ha estado en el Hospital Cayetano Heredia muchos años, de jefa de rehabilitación. Pues sí, de verdad me salvó la pierna, ¿no? Porque en realidad la tenía bastante complicada, ¿sí? Oiga, ha sido un gusto realmente tenerla por acá por el programa Milagros. Espero que no sea la primera vez y la última, ¿no? De verdad, porque creo que estoy seguro, queridos amigos, que hay muchos empresarios, emprendedores, estudiantes, gente que practica deporte, etcétera, que va a estar interesado en conocer un poco más acerca de toda la tecnología que tienen en Physiomedic, pero también del enfoque profesional, que es muy importante, ¿no? No solamente se trata de la tecnología o la parte técnica, sino también la parte humana, ¿no? Entonces, para ir cerrando, Milagros, gracias nuevamente. Comparta con el público, por favor, dónde la pueden ubicar. Ustedes están aquí en Miraflores, ¿sí? Atención previa cita, por favor. Sí, bueno, gracias por estar aquí. Physiomedic, en Physiomedic nos adaptamos a tu tiempo. Solo escríbenos al 9453-1114. Estamos en Avenida Angamos Este 140, oficina 202, cruce con Avenida Arequipa, y tenemos estacionamiento. Nos llamas y nosotros te agendamos. Atendemos en horarios desde las 5 o 6 de la mañana, porque tenemos el acceso del domicilio muy cercano. Así que solo nos llamas y agendamos. Este horario permite a personas que quizás antes de ir a la oficina se van a su terapia y se van tranquilos a trabajar, o regresan de estudiar o trabajar y también pueden hacerse su terapia. Cuando otros establecimientos ya están cerrados,
Ustedes están atendiendo. Nosotros estamos Excelente, muchísimas gracias. Un gusto, honor soy yo la realmente tenerla acá agradecida. en el programa. No se olviden, queridos amigos, es el 9453-1114. 9453-1114. Nuestra amiga e invitada, la licenciada Milagros Villaluy, directora de Fisiomedic. Bien, amigos, ahora sí, rápidamente tenemos que pasar a una pausa comercial y regresamos con nuestra segunda invitada.